Muy buenas, opositores. Vamos a seguir con las flascas de la Constitución del título preliminar. Hoy nos toca el artículo 3. Después de haber grabado los dos primeros vídeos de esta pequeña serie inicial sobre cómo hacer buenas flascas, me he dado cuenta de que igual sería mejor que os explicase más en detalle cómo tarjetear aquí en el Word y no pusiera tanto énfasis en cómo luego pasar las tarjetas a Anki. Eso quizás hacerlo más bien al final. Digamos, hacerlo todo un poco más por fases, señalándolo por ejemplo con colores, y creo que sí va a quedar más explicado, o sea, mejor explicado. Así que voy a hacerlo así en este vídeo y a ver cómo queda. Bueno, tenemos aquí nuestro artículo 3 de la Constitución. Ya sabéis que yo quito el número de epígrafes, creo que no es demasiado necesario. Pero bueno, si en vuestra posición creéis que os lo pueden preguntar, pues lo dejáis. Vamos a ir separando, ¿vale? El primer epígrafe aquí. Esto, el castellano es la lengua española oficial del Estado, sería la primera cosa importante que nos encontramos. La marco ahí en verde. Y todos los españoles tienen deber de conocerla y derecho a usarla, sería la otra cosa importante de ese artículo, ¿vale? En un epígrafe, mejor dicho, tenemos dos frases, dos informaciones. Bien, dentro de el castellano es lengua oficial del Estado, tenemos que distinguir el sujeto, ¿vale? O sea, es decir, ¿qué es la lengua española oficial del Estado? Pues el castellano, y la voy a marcar rojo, por ejemplo. Y es la lengua española oficial del Estado. Del Estado sería algo que nos pueden preguntar, porque no es lo mismo decir la lengua española oficial de España o la lengua española oficial del país que del Estado. Así que esto sería otra cosita distinta a marcar. Y es la lengua española oficial. Esto es interesante, ¿vale? Española es importante. ¿Por qué? Porque estamos distinguiendo ya entre el castellano y el español. Aquí nos dice la Constitución que las demás lenguas españolas son también oficiales, por tanto, todas las lenguas que se hablan en España se consideran oficiales, es decir, vasco, catalán, gallego y castellano. Bueno, supongo que también valenciano, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? No estamos aquí dando una clase de política lingüística española, sino de tarjeteo. Entonces, tenemos que el castellano es la lengua española importante oficial del Estado. Por tanto, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, ¿cuál es la lengua española oficial del Estado? El castellano. Podemos también poner aquí según la Constitución, por lo que dijimos de darnos un poquito de contexto, pero al final el único sitio en el que se regula esto es en la Constitución, así que tampoco es del todo necesario, pero bueno, si queréis ponerlo, tampoco está mal. Y esto ya nos lo quitaríamos, ¿de acuerdo? Lo del castellano. Lo que sí que haríamos con esto ahora sería poner el resto en un cloth, ¿vale? Esto no sería un cloth. Esto ya lo voy a marcar para que vaya quedando un poquito más claro. Pues no se quiere marcar. Por favor, márcate. No se marca. Bueno, es igual. Lo que está dentro del color verde este, lo que está en otros colores, es decir, española y del Estado, van a ser los dos cloces, ¿vale? De esta tarjeta. Importante esto para saber que es española. E importante esto para saber que es del Estado. Es decir, aquí haríamos el típico cloth poniendo ¿de qué? ¿Vale? Y dentro de este unclove, aquí iría con los corchetes. En esta primera lo voy a poner para indicarlo del todo, pero bueno, esto ya sería como quedaría en Anki, no lo voy a estar poniendo cada vez que haga una tarjeta. Esto quedaría tal que así, ¿vale? Así que de la primera frase del primer epígrafe del artículo 3 hemos sacado estas dos tarjetas, estas dos notas, mejor dicho. Respecto a todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, bueno, pues tenemos nuevamente, todo esto lo estoy aquí señalando con colorines y tal, pero esto ya llegará un punto en que lo hagamos de forma mental, ¿vale? Bueno, esto es muy fácil. ¿Quién tiene el deber de conocer la lengua española, el castellano, y el deber de conocer el derecho a usarla? Pues todos los españoles. Y aquí esta es muy interesante porque tenemos el deber de conocerla y tenemos el derecho a usarla. Esto es un cloth de manual, porque bueno, para hacer una básica tendríamos que decir respecto del castellano, ¿qué tienen los españoles que hacer? O sea, respecto de conocerla, no sé, sería una pregunta súper rara y es más fácil hacer un cloth y ya está, omitir el deber y omitir el derecho. Entonces, ambas van a ir en el mismo colorín para que sepáis que son las dos una tarjeta, por ejemplo el rojo.
Y luego también, es decir, las dos en el mismo cloud, esta sí que vamos sí o sí a poner el mismo cloud para no sacar la otra por contexto, porque si sabemos que respecto a una tenemos el derecho y respecto a otra tenemos el deber, y ocultamos deber y dejamos visible derecho, pues por contexto vamos a saber que la otra es deber y no nos vamos a enterar. Y esta y estas dos con su correspondiente preposición o artículo delante, bueno, en este caso son preposiciones, las vamos a meter dentro de un cloud. ¿Por qué no se me ha marcado un color? No lo entiendo. ¿Para qué? Pues para... Quédate en blanco, tío. Ahora. Para distinguir los dos verbos, ¿vale? Porque una cosa es conocer y otra cosa es usar. Y esta también la quiero marcadita para saber que no sabe mucho. Vamos a poner I en vez de O, ¿vale? Es importante saber que es I en vez de O. Por ejemplo, un color que se vea naranja. Venga. Vale, pues esto podría ser nuestro cloud, pero vemos que aquí todos los españoles, el verbo está en plural, tienen. Entonces, para sacar eso de contexto, es decir, para que no deduzcamos que quien tiene el deber de conocer y el derecho a usar la lengua es todos los españoles, o bueno, que son una persona en plural, pues vamos a crear una básica y vamos a decir ¿quién tiene el deber de conocer y el derecho a usar el castellano? Todos los españoles, ¿vale? Y entonces esto ya no sería un cloud. Todos los españoles tienen deber de conocer y el derecho a usar la lengua oficial del Estado. Aquí también podemos poner la lengua oficial del Estado o el castellano, nos da igual, porque como ya sabemos que el castellano es la lengua española oficial del Estado, pues da un poquito igual poner aquí castellano o lengua oficial, ¿vale? Serían equivalentes porque nosotros ya sabemos que el castellano y lengua española oficial son sinónimos, digamos. Así que esta tarjeta se nos quedaría para señalar estas dos cosas que me han quedado como del Atlético de Madrid, el deber de conocer y el derecho a usar, el que, la lengua española oficial del Estado. Podemos, si queremos, podemos marcar esto también como un cloud, no sería del todo necesario, pero bueno, si alguien se ve la necesidad de tenerlo a modo de repaso, pues está bien. Y tenemos esta otra para indicarnos el sujeto, es decir, quién tiene el deber, recordamos que es para omitir este plural, ¿vale? Para dejarlo aparte. Bueno, pues ya tenemos el primer epígrafe tarjeteado, ¿vale? Fijaos que del castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocer el derecho a usarla. Hemos sacado 4 notas, 2 de cloud y 2 básicas. Hemos modificado un poquito esta segunda frase del epígrafe, ¿vale? Para simplemente indicarnos esto al final. No hace falta, como dije en el primer vídeo, no hace falta que tarjetemos los artículos tal y como están, sino que tenemos que ir extrayendo nuestro contenido, extrayendo los datos importantes que nos dice cada artículo. Si estés con un temario, pues lo mismo. Y vamos a pasar ya al segundo epígrafe del artículo 1. Que nos habla de las demás lenguas españolas. Bueno, esto sería un solo color, ¿vale? No voy a marcarlo en color verde y en color azul, porque no veo que haya como dos datos distintos dentro del artículo, ¿vale? Entonces, ¿cómo distinguimos, es decir, cómo decimos a nosotros mismos que son las demás lenguas españolas aparte del castellano? Bueno, pues yo, por ejemplo, haría esto. Aquí sí me parece interesante marcar según la Constitución, aunque bueno, luego estudiando nos va a resultar muy obvio, pero nunca está de más. Dar un poquito de contexto y vamos a decir, según la Constitución, las lenguas españolas distintas del castellano, que eso es lo que nos está diciendo ese de más, ¿vale? Ese de más nos estaba diciendo que hay otras lenguas españolas que no son el castellano, entonces esto es pues totalmente equivalente. Y esto lo marcaría como el primer cloud de este artículo, por ejemplo, color verde. Las lenguas españolas distintas del castellano serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Ojo, serán también, ¿vale? Serán también. Ahora vamos a ver cómo tarjeteamos este también, porque no me gusta poner aquí un cloud, ¿vale? Me parece que va a ser difícil luego cuando nos salga un cloud, ¿vale? O sea, esta nota con esto aquí omitido, nos va a ser difícil saber a qué se refiere, salvo que tengamos especial interés en memorizar literalmente la Constitución, porque sepamos que nuestra posición, nos lo piden. En ese caso, pues sí, aquí haríamos un cloud. Y ya tendríamos eso pues ahí, pero en general no va a ser necesario, ¿vale? Lo que sí que va a ser necesario es saber
que las lenguas españolas distintas del castellano son oficiales en las comunidades autónomas además del castellano. Y por eso es lo que significa ese también. Entonces, esto haría otro cloud. Ahora hablamos de este también, ¿vale? Ahora vemos cómo lo hacemos. En las respectivas comunidades autónomas, o sea, ¿dónde va a ser oficial las otras lenguas españolas? De acuerdo con Tokotó. Entonces, este Tokotó, sus estatutos, bueno, perdona, que a veces digo palabras así raras porque me concentro, lo metería en el mismo cloud, ¿vale? En el mismo color que las respectivas comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque lo mismo de antes, si dejamos esto oculto y dejamos esto visible, cualquier opositor que lleve 2 semanas estudiando va a saber que las comunidades autónomas tienen estatutos, que son como el equivalente a su constitución, entre comillas. Entonces, podemos ponerlo así, ¿vale? En las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Y al final va a ser fácil porque vamos a ver las lenguas españolas distintas del castellano y ya vamos a saber que son oficiales en las comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. De hecho, es un artículo muy fácil. Pero bueno, como nuestra idea es ponérnoslo un poquito complicado, pues creo que esta es una opción bastante buena para ello. Vamos con este también. Yo lo dejaría aquí, no lo sacaría de ahí, digamos, no es que vayamos a modificar tanto ese artículo, pero yo pondría una básica en la que dijese, en las comunidades autónomas con lengua oficial distinta del castellano, ¿el castellano será también oficial? En respuesta, sí. ¿Veis? Y diréis, ya, joder, qué fácil tal. Sí, vale, es que cualquier persona que viva en España sabe esto. Pero a mí me gusta tarjetear al extremo. A ver, a lo mejor estamos viendo estos vídeos y decís, joder, este tío está loco. Este tío va a tarjetear hasta las comas. Bueno, pues sí, a mí me gusta. Y de todas formas, tampoco toméis al pie de la letra lo que yo estoy haciendo. Estoy tarjeteando el título preliminar de la Constitución mientras me vais dando feedback y me vais pidiendo otras cosas a tarjetear, otras leyes, otros textos legales o lo que sea. Entonces, lo que sí que quiero que os quedéis con las ideas generales. Es decir, que cuando vemos aquí un también, hacer un cloud de esto no va a ser demasiado eficiente. Sin embargo, preguntarnos lo que nos quiere decir este también, entender lo que este también nos está queriendo decir y ser capaces de hacer una tarjeta aparte, distinta, eso sí es importante. Y nos lo vamos a encontrar muchas veces, ¿vale? Nos vamos a encontrar este tipo de cosas que nos están dando un dato así de forma como escondidilla, como de, ¿sabes?, de jinilleo, nos vamos a encontrar mucho a lo largo de la ley. Y por eso es muy, muy importante, y por eso os quiero enseñar esto. Más allá del hecho de que tengáis que haceros una tarjeta para deciros a vosotros mismos que el castellano es oficial en las lenguas, en las comunidades autónomas con lengua oficial como Cataluña o Galicia. Ya sabemos todos que sí. Pero si vais practicando esto, si os vais entrenando en una cosa muy fácil, entenderlo y ser capaz de tarjetearlo de forma aparte, cuando cojáis ese bagaje y vayáis viendo otras leyes más complejas, vais a estar muy al loro y os vais a dar cuenta muy rápido de estas cosas y os va a hacer la vida muy fácil y lo más importante, os va a acercar un poquito más a la plaza, que al final es la idea de todo esto. Bueno, pues con esto yo daría por finalizado el segundo epígrafe del artículo 3 de la Constitución y ya nos quedaría el tercer epígrafe, el 3.3. Es complejito porque tiene muchas cositas, ¿vale? Es tan complejo que voy a hacer un corte en el vídeo para pensarlo, cómo lo voy a hacer, y luego sigo porque si no, pensándolo aquí en directo me va a quedar muy largo. Vale, ya lo he meditado un ratito, en silencio, y tengo la idea de que esto es una de las informaciones que nos está dando este artículo, y esto es otra de las informaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que decir a nosotros mismos, que preguntarnos, es que esto, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, es un patrimonio cultural, ¿vale? Y este patrimonio cultural va a ser objeto de especial respeto y protección. Lo que pasa es que está tan, digamos, tan entrelazado, los dos datos están tan entrelazados que separarlos se me antoja demasiado complejo. Yo aquí haría un cloud para decir que es la riqueza, ¿vale? Un cloud que es para decir que esto es la riqueza ¿de qué? De las distintas modalidades lingüísticas de España. Otro cloud es un patrimonio cultural. Fijaos en que estoy en todo momento metiendo dentro del cloud los artículos, los determinantes, las preposiciones, ¿vale? Esto ya, bueno, no lo voy a estar diciendo siempre, pero quedaos con eso que es muy importante. Es un patrimonio cultural, ¿vale?
¿Qué tienen las distintas modalidades lingüísticas de España? Riqueza, ¿vale? La Constitución dice que esto es riqueza. ¿Y qué son? ¿Y qué constituye la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España? Un patrimonio cultural. ¿Bien? Ahora, este patrimonio cultural es lo que va a ser objeto de especial respeto y protección, ¿vale? Ojo, no la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España, sino el patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque sí, porque esto es plural y esto es singular, básicamente. Entonces, será objeto ¿de qué? De especial respeto y protección. Este especial lo vamos a poner en un clause aparte. Me gusta ponerlo en un clause aparte porque, bueno, pues porque es especial. Entonces, no, bueno, en serio, para saber que la palabra especial va antes. Y luego tenemos respeto y protección. Respeto y protección lo podemos poner los dos juntos en el mismo clause, por ejemplo, así en este color. O lo podemos poner en clauses distintos, ¿vale? En huecos distintos. Y esto yo creo que también podríamos tarjetearlo en la Y. La Y, si no sé un carajo. Yo qué sé, por ejemplo, que ya me quedo sin colores, macho. Así, bueno. Se parece un poco a riqueza, pero que sepáis que no. Por si queréis ir entrenándoos en esto de tarjetear la conjunción I u O, ¿vale? Porque I y O en las leyes, es decir, respeto y protección o respeto o protección, son cosas muy distintas y la Constitución es un gran entrenamiento para ir viendo este tipo de cositas. Bueno, pues así quedaría nuestro artículo 3 de la Constitución. Fijaos que el artículo realmente tiene 3 líneas, son 6 líneas, pero muy cortitas. Y de ese artículo hemos sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 notas. Acordaos de que es lo que está señalado con un color de fondo, digamos, son clauses. Esto también es un clause, ¿vale? Porque tiene los colores. Y lo que tiene signos de interrogación, pues obviamente son preguntas básicas. Y así nos quedaría. Como siempre digo, suscribíos y activad las notificaciones del canal para enteraros de las novedades. Dadme like aquí si creéis que os ha gustado y os ha sido de utilidad. Bueno, si creéis que os ha gustado, sí, dadme like. Y os ha sido de utilidad lo que quería decir. Si pensáis que hay una forma mejor de hacer este tipo de notas, pues yo estoy encantado de leer vuestra opinión en los comentarios. Ya sabéis que así pues contribuimos a hacer esto un poquito mejor. Y nada, compartirlo con otros opositores, pero no con vuestros rivales directos, porque sabréis que como esto es un método genial que os va a acercar al éxito, no queréis compartirlo con la gente que os está haciendo la competencia. Esto es una realidad. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.